Bueno chicos, para terminar tenemos el trazado del frente del vestido base. Tenemos que proceder de la misma manera que con el de la espalda. Tenemos el rectángulo que tiene la cuarta parte del contorno de busto por el largo del talle delantero. A esto, hubo un poquito de dudas por ahí, así que ahora se los voy a mostrar. Se toma la medida para marcar la línea de E y de F del molde anterior. O sea que mido desde la línea del hombro hasta la línea EF. Yo tengo 24 en este caso y hay que restarle 2 centímetros. Entonces mido desde A y desde B hacia abajo 24 centímetros menos 2 centímetros, es decir 22. Y esto es mi línea de EF. ¿Sí? Entonces tenemos altura de axila, nuestro costado, y ahora voy a marcar escote. Vamos por el cuello desde A hacia H, que en este caso sería nuestra cuarta parte, perdón, nuestra mitad de el ancho delantero, ¿sí? El ancho de pecho. Eso está en el punto principal. Aplicar esta medida AB hacia abajo sobre la línea AB y F, marcar la mitad del ancho de tórax, que sería esto, ¿sí? Estos van a ser nuestros puntos H y G. Mitad de ancho de tórax. Vamos a nuestras medidas. Ancho de tórax yo tengo 27, la mitad son 13,5. Entonces mido 13,5. 13,5. Escuadro. Siempre acuérdense de escuadrar, se los voy a repetir siempre porque así les queda parejo los moldes. Y marco la mitad del ancho de tórax. ¿Está? Ahí aprovechando ya marcan la mitad. En este caso es 22, 11. Es la mitad del ancho de tórax. Más adelante lo vamos a necesitar. Bueno, una vez que tenemos esta medida de la mitad del ancho de tórax, son nuestras medidas H y G. Vamos por el cuello. Desde A hacia H, marcar la sexta parte del cuello más 0,5 centímetros. Ya lo habíamos visto anteriormente, que a mí me daba 6 aproximadamente. ¿Sí? Recuerden que es dividido 6, la medida que les da del contorno de cuello, dividido 6, y esa es la sexta parte. Le suman 0,5 centímetros. ¿Sí? A mí me da 6,5. Ese es el punto I. Ahora, desde A hacia E, que sería la altura de axila, voy a marcar la sexta parte del cuello más 2 centímetros, que es para dar la bajada del escote. En este caso era 5,5 más 2 más, son 7,5. Y este es mi punto J. Quienes tengan la escuadra con la forma circular lo marcan, yo lo voy a marcar a mano alzada. Y tengo formado el escote. ¿Está? Ya tenemos escote. Ahora vamos a marcar la sisa. Vamos por el hombro. Desde el punto H, que sería acá, bajar 3 centímetros. Bajo 3 centímetros. Este es nuestro punto K. Unir los puntos I, K, prolongando hasta marcar la medida del hombro. Y esta va a ser la línea o el punto número L. Marco por ahí. Voy a mi medida de hombro, que es lo que tienen donde sacaron las medidas. Hombro, hombro, 12 centímetros. Y yo ya marco 12 centímetros. Acá. ¿Está? 12 centímetros. Ahora vamos a la sisa. Desde L, este es L, dejar caer una línea hasta que se apoye en la mitad de la línea del ancho de tórax. ¿Se acuerdan que yo les dije que marquen la mitad? Bueno, una línea que se apoye en el ancho de tórax y continuar redondeando hasta llegar al punto de la axila.
Bajo acá y redondeo. ¿Se acuerdan que hoy le estaba haciendo las correcciones? Esta línea tiene que caer y tiene que tener una forma no totalmente redondeada como semicírculo, sino como una L redondeada. Ahí está. No sé si lo alcanzan a ver. Se los voy a poner con color. Vamos a buscar un color más fuerte para que lo vean. Bueno, ya tenemos nuestra sisa. Ahora, altura y separación de busto. Desde A hacia abajo y desde B hacia abajo, o sea, AB hacia abajo, marcar la altura de busto sobre esta línea LL hacia M, marcar la mitad de separación de busto. Vamos de vuelta, desde A hacia abajo y desde B hacia abajo, marcar la altura del busto, que son los puntos L, L y M. Vamos a la altura de busto. Tengo 21 centímetros. Bueno, la altura de busto me da arriba de la línea de sisa. Como yo les dije hoy, hay que bajar 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Acá, a los 25 me da mi altura de busto. Y ahí marco el busto. Ahí está, tengo marcado y esos son los puntos L, L y M. Sobre esta línea, marcar la mitad, que es la separación de busto. En mi caso era 16. Entonces la mitad es 8. Desde el centro, ¿sí?, entre la línea A, D, hacia B y C, marco 8 centímetros. Y esto es nuestra línea de busto. Ahora la pinza. Desde el punto M, marcar a cada lado de la línea de la altura de busto la profundidad de la pinza, utilizando la diferencia de talle y unir al punto N. ¿Cuál era la diferencia de talle entre la espalda y el delantero? En mi caso me da igual, entonces yo voy a poner 1 centímetro para arriba y 1 centímetro para abajo. Si fuese que es mucho más grande la persona, va a variar estas medidas. En mi caso no hay diferencia entre el talle delantero y de espalda. Y esa pinza hay que prolongar hasta la separación de busto. Desde el punto M, marcar a cada lado de la línea la altura de busto y la profundidad de la pinza, utilizando la diferencia de talle y unir al punto N. Nuestro N era la mitad de la separación de busto. Marco. Ya tengo la pinza de busto. Salgo 1 centímetro, que es lo que les había explicado hoy, que era para que no les robe espacio. Y esto va a quedar así. Va a tener como una especie de pancita, que lo que va a hacer es que después no falte tela en ese pedacito. Bueno, cintura y entalle. En la línea de C, D, marcar desde C hacia D, la cuarta parte de la cintura, más 3 centímetros. Vamos a vuelta. En la línea C, D, marcar desde C hacia D, la cuarta parte de la cintura, más 3 centímetros. Esos 3 centímetros, recuerden que es la pinza, el entalle que se le va a dar. Entonces la cuarta parte de cintura es, yo tenía 60, entonces tenemos 15 centímetros. La cuarta parte más 3 centímetros más. 18. Esta es mi cuarta parte de cintura más los 3 centímetros. Unir los puntos F y Ñ logrando el entalle. Desde la línea CD, marcar desde C hacia D la cuarta parte de la cintura más 3 centímetros. Este es el punto Ñ. Unir los puntos F y Ñ. Recuerden que F era donde terminaba la sisa, ¿sí?
Entonces nos vamos a marcar desde afuera de la saliente del centímetro que hicieron hacia ñ. ¿Sí? Entonces esto les va a quedar con esa pancita. Ahí. En la línea CN, marcar desde C hacia ñ la mitad de la separación de busto, que era lo mismo que habíamos marcado arriba. Ahí está. C, ñ. Bueno, una vez que tenemos acá, tenemos que trazar la pinza. Y tenemos que darle 1,5 a cada lado. Dimos 3 más, aparte de la cuarta parte de cintura, entonces esos 3 centímetros más vamos a dividir en la pinza. Son 1,5 a cada lado. 1,5. Y 3 centímetros antes de la línea de la pinza de busto va a terminar nuestra pinza de entalle en la cintura. ¿Se entiende? Tenemos nuestra pinza de busto y 3 centímetros antes de llegar desde la línea de cintura hacia arriba, ahí termina nuestra pinza. ¿Sí? Bueno, desde el punto M, que era acá, salir 1 centímetro, unir a F y con este punto saliente y con ñ, haciendo este pico necesario en la pinza para lograr acomodar el costado una vez armada la prenda, que es lo que ya le había dicho antes. Desde el punto C, bajar una línea que tenga de largo la medida de la altura de cadera. Damos vuelta a nuestras medidas y la altura de cadera en mi caso era 14 centímetros. Entonces voy a bajar 14 centímetros. Lo mismo del otro lado. Y cierro. Ahí tenemos 14 centímetros. Desde el punto C, bajar una línea que tenga de largo la medida de la altura de cadera. Punto C'. Esto C'. Desde este punto, trazar una horizontal con la medida de la cuarta parte de cadera. La cuarta parte de cadera sería 86 el total, 43, 21,5 la cuarta parte. Entonces ahí, sobre esa C' y D' voy a marcar 21,5. ¿Sí? Sale un poquito del ancho de busto porque la cadera es más grande. Y vamos a unir ñ y esa medida. ¿Sí? ¿Se entiende? Unir con una recta los puntos CC o C', C y C' y D y D'. ¿Se entiende? Desde el punto D', es decir, desde acá, bajar una línea recta hasta el largo deseado. En mi caso, el largo deseado era, ahora tenemos 50, 80. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener 50 acá y 30 más. centímetros más. Reiterar la medida de la cuarta parte del contorno de cadera en el largo del vestido. La cuarta parte del contorno de cadera era 21,5. ¿Sí? Y unimos la cadera con el vestido, con el largo total. ¿Sí? Proyectar la pinza hacia abajo terminando 5 centímetros antes de la línea C' y D'. O sea, la pinza antes de C' y D' lo proyectamos ahí y terminaría nuestra pinza final. Lo voy a marcar hasta acá y termino de proyectar la pinza. Y ahí nos queda el molde terminado. Recuerden, como yo les dije, pueden cortar, como no. El papel, si es duro, pueden cortar tranquilamente y lo guarden y lo dejan así. Recuerden que a mí me dio la altura del busto
sobre la línea de sisa, por ende hay que bajar 4 centímetros para que no nos quede sobre la línea de sisa, ¿sí? La pinza. Si es un talle más grande, sí va a quedar con diferencia, ¿sí? Pero estos seguían. Les queda por debajo, no hay ningún problema. Les queda por arriba o sobre la línea de sisa, bajan 4 centímetros, ¿sí? Para que no les quede encimado. Y ahí creo que ya terminamos. Un tema era lo de la diferencia, ¿sí? Esta diferencia que hay entre el talle delantero y el talle trasero. Recuerden siempre tenerlo en cuenta. A mí como no me dio diferencia, tuve que sumarle esa diferencia, o sea, 1 centímetro, tanto acá como acá. ¿Se entiende, chicas? Bueno, cualquier cosita me avisan y retomamos la clase que viene. Ahora voy a seguir con la del pantalón para que puedan empezarlo. Y la clase que viene vamos a tratar de finiquitar el tema de moldería. Pasamos a las transformaciones y después terminamos con esta parte, ¿sí?